Buenos días, vamos a comenzar hoy con bases moleculares del comportamiento celular cancerígeno. Todo el material que se va a volcar en esta clase, en este PPT, está disponible en la página web que ven al pie del slide. Entonces, para entender un poquito qué significa destino, diferenciación, determinación y especificación, que son términos que nos pueden parecer todos muy similares o ambiguos, vamos a usar este gráfico. Este gráfico lo que tiene es una placa de Petri, ¿sí? Una placa de vidrio circular donde se realiza cultivo celular y podemos ver una región A en amarillo y una región B en verde. Entonces, en el primero de los 4 cuadros, el mapa de destino establece que cuando las células de la región A tienen su destino normal y se diferencian a un nuevo tejido, estas células amarillas cuadradas se convierten en hexagonales amarillas. Por el contrario, las cuadradas verdes se convierten en ladrillos verdes, ¿sí? Entonces, ese es el destino normal. Si yo, vemos el segundo gráfico, de la zona verde extraigo una célula de la placa de Petri y la coloco en otra zona que no es su zona originaria. Por ejemplo, la paso de la zona B verde a la zona A amarillo. Y esa célula, ese único cuadradito rojo que pasó, no está determinada, ella va a escuchar las señales de su entorno y en vez de convertirse en ladrillo verde, se va a convertir en una célula hexagonal. Por el contrario, realizando el mismo experimento, si la célula está determinada, a diferencia de la anterior que no lo estaba, ella, a pesar de escuchar el trasplante, a pesar de escuchar el comportamiento celular de las células vecinas, no se va a convertir en hexagonal, va a convertirse igualmente en un ladrillo, que la vemos como ladrillo rojo en la tercera imagen. Y por último, para entender la diferencia entre destino, no determinado, determinado y especificado, vamos a ver cómo sacamos una célula que ya está especificada y la sacamos de la caja de Petri, va a otra caja de Petri, a pesar de que ella no tiene células vecinas que le indiquen cuál debería ser su comportamiento, ella ya sabe y no se confunde que ella, no importa de dónde está, pero sí de dónde salió, es una célula de ladrillo, ¿sí? Creo que se entiende bien. Primer gráfico es destino, segundo gráfico y diferenciación, ¿no? Segundo gráfico es no determinado, tercer gráfico es determinado y cuarto gráfico es especificado. Entonces, existen obviamente mecanismos de diferenciación celular. Todas las células tienen los mismos genes, pero hay algo en esos genes que solamente se expresa una pequeña porción. Habíamos hablado en la primera clase, cuando hablamos de genoma, de que todo el genoma está incluido en cualquier célula que nosotros extraigamos del cuerpo, sea una célula de encía, una célula de una pieza dental, una célula de riñón, de hígado, de sangre periférica, todos tienen la misma información, solo que expresan un pequeño porcentaje de genes que son específicos para sus funciones, pero no quiere decir que pierden el contenido de información genética que no usan, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo los numerosos genes presentes en el núcleo son activados o reprimidos en determinado tiempo y lugar para hacer que la célula comience a diferenciarse de su vecina? Entonces, este es el mayor paradigma de la genética del desarrollo y tiene que ver con la expresión diferencial de genes desde el mismo repertorio nuclear. O sea, todas las células poseen los mismos genes, pero los utilizan de manera diferente para sus funciones específicas dentro del organismo multicelular. Entonces, para entender parte de cómo esta información sale de la célula, tenemos que entender que hay muchos puntos de control. Primero, ¿cuál gen se transcribe? ¿Cuál gen se va a convertir en ARN mensajero? En segundo lugar, una vez que ese se convirtió en ARN mensajero, esa información pasó de un lenguaje de ADN a un lenguaje de ARN, si sale o no de la membrana nuclear y entra al citoplasma para ser modificado. En el tercer punto tenemos, una vez que sale del citoplasma,
si es traducido a proteínas o es degradado. Y en el cuarto punto, otra vez, si sale del citoplasma y es traducido a proteína, ¿cuál proteína se le permitirá permanecer funcional a la célula? Entonces, estos 4 puntos son puntos para hacer ejemplos. En realidad, los puntos de control del paradigma son muchísimos más. Nosotros, para lo que necesitamos para esta clase, con estos 4 puntos es suficiente. Entonces, sabemos también, hemos visto este gráfico, en donde el ciclo celular estándar tiene una fase en azul, donde la célula se prepara para dividirse, ¿sí? Engorda, duplica su genoma, ¿sí? Sintetiza ADN nuevo, descansa y entra en la fase roja, que es mitosis propiamente dicha, que es las fases específicas en donde los cromosomas se condensan, aparecen visualmente como estructuras, cuerpos, ¿sí? Bien formados, vemos telómeros, centrómeros, cromátides, ¿sí? Los cromosomas duplicados se ubican en el medio de la célula, en la metafase, sus centrómeros se dividen en dos y cada nuevo cromosoma o cromátide hermana se separa para migrar a un polo, para tener así 2 células hijas. Entonces, todo el proceso de interfase, que es en azul, tiene varias fases. Y todo el proceso de mitosis también tiene varias fases. Ahora, algo que puede ser nuevo es que dentro de estas fases hay puntos de control. Es como si nosotros tuviéramos que hacer un recorrido de acá, de Posadas hasta Buenos Aires, y pasáramos por diferentes peajes. En los peajes no solamente se nos cobraría, sino que se nos evaluaría si estamos en condiciones de continuar por la ruta. Si tenemos suficiente combustible, si las personas que están dentro del auto están saludables, si tenemos autorización para pasar a la siguiente fase. Entonces, del mismo círculo azul que vimos en el gráfico anterior, se convierte este nuevo gráfico en donde se ve toda la interfase también en azul y la mitosis en rojo. Y vemos 4 puntos de control. Cuando la célula llega a ese punto de control, por ejemplo en G1, y el ADN está dañado, la célula no avanza a fase S, ¿sí? Hasta que ese genoma no se repara. De la misma manera, cuando el ADN está en fase S, y no está completamente replicado, también tiene un punto stop, un punto de control. Hasta que no esté completamente replicado todo el material contenido de la célula, no se avanza hacia la fase G2 y así sucesivamente, ¿sí? Con daño en la replicación o con mal alineamiento de los cromosomas en la placa metafásica, ese medio de la célula que es súper importante que sea perfecto para que mediante la disyunción cada cromosoma cada cromátide hermana viaje a un polo y se convierta en una célula completamente formada. La pregunta es, ¿qué sucede si en el punto stop de control no ha habido reparación del ADN? No ha habido finalización de la replicación del ADN que debe estar duplicado. Ante cualquier duda, la célula de un organismo multicelular prefiere perder esa célula, ¿sí? Entra en apoptosis, antes que esa célula se vuelva cancerígena porque tiene un punto de control que no fue correctamente evaluado. Entonces, el daño químico en el ADN no es sí un evento mutagénico. Lo que es un evento mutagénico es la falta de reparación de ese daño químico, que puede después expandirse durante el proceso de replicación a nuevas células hijas. Entonces, como hemos visto hasta ahora en estos pocos slides, la síntesis del ADN es un proceso altamente controlado, con muchos puntos de control, que son los carteles rojos de stop que vimos en el slide anterior, y con muchas regiones de control. No es lo mismo el ADN que está dentro del núcleo, el ADN que ya fue convertido en mensajero y está en el núcleo, el ADN que es convertido en mensajero y sale por el poro nuclear al citoplasma, el que está en el citoplasma y es controlado o no para convertirse en proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si el ADN está dañado? Si hay poca disponibilidad de proteínas o de los precursores de ADN, recuerden cuando hacían PCR en las clases de biología molecular, los precursores de ADN son las bases nitrogenadas, ¿sí? Y los minerales. Todo esto causa atraso en el ingreso de la fase S. Y la consecuencia principal es, si no hay reparación, la muerte celular
las anomalías cromosómicas o las mutaciones. Entonces, el daño al ADN sin reparación está íntimamente relacionado con el proceso de carcinogénesis, ¿sí? Nos sorprende que muchos genes dañados en células cancerígenas funcionen exactamente en los puntos de control del ciclo celular. La idea que damos es que tenemos un paso fronterizo entre dos países. Si la persona de la FIP que controla en el puente es una persona que no controla correctamente el paso, es obvio que va a permitir el ingreso al otro país de células contaminadas. Entonces, tener de alguna manera un agente corrupto es lo mismo que tener un gen que no corrige como debería corregir la falta de disponibilidad de proteínas, el daño del ADN o la falta de precursores para iniciar la muerte celular y prevenir las anomalías cromosómicas o las mutaciones. Es una analogía para tener una idea de que generalmente las células cancerígenas son células que tienen descontrolados justamente los puntos de control del ciclo celular. Entonces, debido a los múltiples puntos de control y los múltiples mecanismos de control intracelular de la expresión génica, las células son limitadas a la proliferación inapropiada, pero existen excepciones. Las células malignas o células precancerígenas deben acumular una gran cantidad de mutaciones en genes que son cruciales. Únicamente mediante este proceso logran la replicación autónoma y la invasión a otros tejidos, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos el cáncer de colon o síndrome de Lynch, en donde es necesario al menos 5 eventos mutacionales en la célula para que ésta resulte mejor adaptada que las células vecinas y otorgue de alguna manera un crecimiento autónomo en el organismo huésped. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Cuando una célula normal aspira a ser una célula cancerígena, una célula autónoma de replicación independiente, ¿cuál es el proceso clínico que se cumple? En primer lugar, el proceso de la progresión de la enfermedad, ¿sí? En segundo lugar, la célula aumenta su ritmo de crecimiento, ¿sí? Tiene una mitosis mucho más veloz que las células vecinas. Todo el tiempo, recordemos que es una mitosis anómala, ¿sí? En tercer lugar, adquiere la habilidad de invadir el tejido vecino que es normal, ¿sí? Esto lo llamamos metástasis. Y en último lugar, y no menos importante, la célula oncológica adquiere la resistencia al tratamiento, o sea que aunque se la identifique con precocidad y se la trate con agentes quimioterápicos, ella resiste a la muerte celular programada inducida por estos medicamentos. Entonces, para tener una idea, nosotros tenemos células que son muy veloces, ¿sí? Cuanto más corto el ciclo celular, más veloz el tiempo o más corto el tiempo que esa célula tiene para pasar de una célula a dos. Este ciclo celular que estamos viendo, donde hay una fase S de síntesis en rosa y una fase de mitosis en lila, corresponde a las células embrionarias, ¿sí? Entonces, como sabemos, durante el proceso de desarrollo embrionario, el crecimiento en número de células es absolutamente indispensable para la formación de un nuevo organismo. Entonces vemos cómo el ciclo es difásico, ¿sí? Tiene 2 fases y tiene solamente una ciclina, que es la ciclina B, y el CDC2, que son las moléculas que controlan el ciclo celular. Por el contrario, otro tipo de mitosis es la mitosis del crecimiento de las uñas, del crecimiento del cabello, del crecimiento en altura o del crecimiento en peso. Vemos cómo el ciclo celular es multifásico y hay múltiples ciclinas involucradas. Está la ciclina A, la ciclina B, la ciclina D y la ciclina E. Todas ellas controlan el ciclo celular para que tenga más puntos de control, ¿sí? Entonces, durante el proceso de segmentación, en donde el embrión pasa de ser un organismo unicelular a un multicelular, vemos cómo, donde dice cleavage, o sea, segmentación en inglés, el proceso de crecimiento en número de células es rapidísimo, ¿sí? Antes de las 40 horas ya se llega a casi todo el total de números de células necesarias para la gastrulación. La gastrulación es el proceso por el cual las células cambian de posición para formar las 3 capas germinativas. ¿Recuerdan? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, si miramos el punto a las 40 horas y miramos el punto
a las 200 horas veremos que la variación en número de células existe, pero que es muy leve, ¿sí? Entonces, es importante entender que no existen células tan veloces como las células embrionarias para hacer la división celular súper organizada y súper controlada. Ni siquiera las células tumorales, que son veloces también, alcanzan la velocidad de segmentación de las células durante el proceso de desarrollo embrionario en las primeras horas post-fecundación. Entonces, desde que se fecunda un embrión, ¿sí? Desde que hay unión de los pronúcleos masculino y femenino, hasta las primeras mitosis o primeros procesos de segmentación, hay una molécula que es súper importante, que es el factor promotor de la mitosis. El factor promotor de la mitosis dirige la transición del ciclo celular, ¿sí? Y tiene dos subunidades, una ciclina, que es la subunidad mayor, y una pequeñita que es la quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? La función del factor promotor de la mitosis es fosforilar proteínas de interés. Por ejemplo, las histonas para que haya condensación de cromatina, la lámina de la envoltura nuclear para que se despolimerice y los cromosomas se suelten al citoplasma, y la organización del uso mitótico, ¿sí? Esenciales para dividirse en dos células hijas. Entonces, estas dos subunidades que forman el factor promotor de la mitosis no están todo el tiempo funcionales, sino que en un momento hay un exceso de subunidad mayor, por lo cual es mitosis y es el momento en que el factor promotor de la mitosis está en altísima actividad, y hay un momento donde se degrada la subunidad mayor, desaparece, y el factor promotor, esta molécula de dos integrantes, es realmente indetectable. Entonces, el proceso por el cual las células se transforman progresivamente a malignas requiere adquisición secuencial de mutaciones que originan daños en el genoma. Obviamente, estas mutaciones son en genes muy específicos, o el factor promotor de la mitosis, o los puntos de control stop que habíamos visto carteles en rojo en el ciclo circular. Entonces, incluimos dos nuevos términos para nuestro vocabulario. Estos términos son necesarios que ustedes sepan diferenciar al momento de rendir el final, ¿sí? Entonces, por un lado está el gen normal, ¿sí? Como cualquier otro, que regula la proliferación celular. Cuando este gen normal tiene la capacidad de mutarse y convertirse en un promotor de cáncer, ¿sí? A estos genes se les denomina protooncogenes. Una vez que mutó y se convirtió en un gen promotor del cáncer, se convierte a lo que denominamos oncogenes, ¿sí? Estos oncogenes tienen funciones de manera dominante, o sea que la presencia de un oncogen en uno de los alelos dirige la expresión del alelo contrario a pesar de que el otro sea proto-oncogen, ¿sí? Es una herencia dominante. Entonces, las mutaciones en las células que desarrollan cáncer tienen dos funciones básicas. Las dos tienen el mismo daño. En primer lugar, aumenta la actividad de la proteína que codifican, son oncogenes. Y en segundo lugar, inactivan la función de los genes protectores, que son los genes supresores de tumores. De cualquiera de las dos maneras, la célula va ganando la posibilidad de tener autonomía, dividirse autónomamente y replicarse y salir de ese tejido, ¿sí? ¿Cómo se originan estas mutaciones tan específicas en puntos de control? Primero por procesos internos, ¿sí? El ADN se replica de manera errónea, hay inestabilidad química de ciertas bases, ustedes saben que la adenina se aparea con la timina y la citosina con la guanina, puede haber un apareamiento que no es de los correctos, por eso la inestabilidad química aparece en ese lugar, o el ataque de radicales libres que son propios del metabolismo. De cualquier manera, aparte de los internos que son menos dañinos, existen los externos, ¿sí? O exógenos, donde está la radiación UV, la ionizante o directamente los carcinógenos químicos a los que podemos estar expuestos sin tener cuidado. Entonces, obviamente, existen millones de células en un organismo multicelular adulto. Las células adquieren mecanismos para reparar este daño. Pero igualmente algunos errores, algunas mutaciones son generadas. El problema es cuando las mutaciones ocurren en genes responsables de mantener la integridad del genoma, que son las que facilitan la adquisición de mutaciones adicionales de menor categoría, ¿sí? Es más o menos lo que habíamos hablado
del pasaje por el puente internacional para invadir otro país, en donde tenemos un agente de la AFIP que debería controlar el ingreso o el egreso de material que no es permitido, pero es corrupto y permite. Entonces, una vez que está el gran gen dañado, que es responsable de mantener la integridad del genoma, se facilita la adquisición de cualquier mutación secundaria posterior y adicional a esa primera, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el daño? El daño puede estar en la activación de otros genes que estimulen la proliferación de la célula, un ciclo mitótico más corto, quizás bifásico, ¿sí? Y en genes que protegen contra la muerte celular programada. La célula recibe señales de su entorno de que ella es maligna, de que no debe dividirse, pero se divide con mayor velocidad y que debe entrar en apoptosis, pero ella logra resistir la muerte celular programada, ¿sí? Y la inactivación, ¿sí?, de los productos proteicos de genes que evitan la proliferación celular anormal. Ustedes en este pequeño cuadro pueden ver cómo hay varios genes corruptos de los cuales su función se pierde, de manera que el proceso oncológico se da inicio. ¿Sí? Los primeros son los oncogenes y los segundos son los genes supresores de tumores. Entonces, una célula que aspira a convertirse en una célula oncológica debe tener los controles normales reprimidos ¿de qué? De la replicación, que es descontrolada y mucho más veloz, de la senescencia y de la apoptosis. ¿Qué es la senescencia? La senescencia es un término otorgado a la vejez natural de la célula, que llega a un punto en su vida que, a pesar de no ser una célula maligna, es una célula vieja o senescente y debe entrar en apoptosis. Entonces, las características principales de una célula que aspira a ser una célula maligna es la replicación descontrolada, la juventud eterna y evitar la muerte celular programada. Entonces la célula se vuelve inmortal y mantiene, mediante habilidades adquiridas nutricionales, un alto índice de proliferación, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos tomar de alguna manera la visión de Darwin, la célula tumoral sería la célula más apta que sobrevive para formar una nueva población de células genéticamente diferentes de su progenitora original. Entonces, para este punto de la clase, cualquier persona que quiera venir a rendir el final debe manejar los siguientes términos: ¿qué es cáncer? ¿Qué es carcinogénesis? ¿Qué son las mutaciones? El daño y la reparación del ADN. ¿Qué es un oncogen? ¿Qué es un gen supresor de tumores? ¿Qué significa controlar el crecimiento? ¿Qué es la angiogénesis, la apoptosis y la senescencia? Entonces, como ya se habrán imaginado, a una gran masa tumoral que se replica descontroladamente, obviamente sus requerimientos nutricionales van a ser mucho más elevados que una célula normal. Entonces, la angiogénesis es el proceso por el cual nuevos vasos se forman para nutrir la parte interna del tumor, que es la que continúa dividiéndose a gran velocidad, ¿sí? Muchos quimioterápicos controlan varios puntos de estas palabras clave que hemos usado, principalmente la angiogénesis y la apoptosis y la senescencia, o sea, evitar que se nutra, promover a la muerte celular programada y evitar que sea una célula inmortal. Entonces, la carcinogénesis es el proceso por el cual las células normales respondían a mecanismos de control homeostático, dejan de responder y se transforman en células capaces de proliferación autónoma o innovación, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan el número de Avogadro dice 1 por 10 a la 15, por ejemplo. Quiere decir que después del 1 hay 15 ceros, unidades de dígitos después del número 1. Estos serían miles de millones, ¿sí? Entonces, un adulto, según el número de Avogadro, tiene 1 por 10 a las 15 células. Muchísimas células corporales. Estamos hablando de un adulto promedio, por ejemplo, sexo masculino, de 75-80 kilos, ¿sí? Todas estas células, ¿sí?, 1 por 10 a la 15, se encargan de la división, la diferenciación y de repoblar los órganos o el recambio celular, lo que sería el daño, por ejemplo, de la pérdida de células de la palma de la mano, la planta del pie, el crecimiento, los nuevos huesos, los nuevos vasos. Entonces,
Sabemos que tenemos muchísimas células en el cuerpo, que todas están controladas para mantener de alguna manera un crecimiento y un desarrollo dentro de parámetros normales. Si vamos a un ejemplo específico, las células de la médula ósea, por ejemplo, los leucocitos, solo viven 24 horas. Un linfocito maduro, que es un glóbulo blanco maduro, 112 días. O sea, hay células que viven muy poco tiempo y ya entran en senescencia, entran en vejez y son reemplazadas, y hay células que son más longevas, por ejemplo, 112 días. La idea es que en total de la 1 por 10 a las 15 células que forman el cuerpo, 1 por 10 a las 12 se reponen diariamente. Es una gran cantidad de mitosis y de ciclos celulares ocurriendo mientras estamos leyendo este PowerPoint. Entonces, esta es una orquesta extremadamente delicada. Múltiples mecanismos moleculares, todos superpuestos que gobiernan la proliferación celular y los eventos programados de muerte celular. Esto es un equilibrio. Este balance entre la célula nueva que se multiplica y la célula que entra en senescencia y entra en muerte celular tiene el potencial, si no es corregido, de alterar el número total de células de un órgano o de un tejido. O sea, generar la neoplasia. Este gráfico que estamos viendo es un gráfico ultra simplificado, ¿sí? En gris van a ver la membrana plasmática, ¿sí? Mientras que en blanco van a ver la membrana nuclear. Esto sería un poro de la membrana nuclear que permite la salida de los productos proteicos. Todas las líneas de flecha, ¿sí?, son líneas en donde un producto proteico estimula al siguiente. Por el contrario, todas las flechas romas indican inhibición. Este producto proteico inhibe la función del segundo producto que, por ejemplo, está en verde, ¿sí? Todos los círculos rojos son proteínas señalizadoras individuales. Y todas las palabras o nombres de moléculas que están en verde indican componentes críticos del proceso oncológico y de mecanismo de control, ¿sí? Les repito, este es un gráfico simplificado de los procesos y las vías señalizadoras más relevantes dentro del proceso oncológico, ¿sí? Entonces, como pueden ver, realmente es muy complejo, hay muchas proteínas de control que se superponen y la idea es que si una de ellas está corrupta, hay otra o más de una que en parte la pueden reemplazar. Es por eso que para que el proceso oncológico tenga lugar en una célula, necesito, por ejemplo, para el cáncer de colon, 5 mutaciones en moléculas específicas de control del ciclo celular. Entonces, la gran mayoría de las mutaciones resultan en cáncer, pero no son heredadas, ¿sí? Son mutaciones espontáneas del daño que se hace químicamente al ADN y causan su mal funcionamiento en genes cruciales. O sea, las células somáticas están dañadas y producen un tumor en la persona que es su fenotipo no tumoral o oncológico, que es la portadora. Por el contrario, para que la mutación resulte en un tipo de cáncer que es heredado, la mutación debe estar no solo en las células somáticas, sino que debe estar en las células germinales, para que esta persona pase este riesgo de desarrollar cáncer a su progenie. También es importante saber que no solamente los agentes exógenos y endógenos que mencionamos antes son los que se derivan en el proceso oncológico. También hay virus, por ejemplo el virus de papiloma humano, que interfieren en la función génica normal y trabajan como si fueran mutaciones, estimulando el proceso oncológico, ¿sí? Entonces, una mutación, como ya sabemos, es un cambio en el genoma de una célula particular e incluye una mutación de punto, ¿sí?, un aminoácido que es sustituido por otro, cuya función proteica dentro de esa larga cadena de aminoácidos que forma la proteína queda diferente, mutaciones del cambio del marco de lectura. Entonces, como ustedes saben, las bases nitrogenadas se leen de a 3. Si yo elimino una base o agrego una base, todo el marco de lectura leído de a 3 en 3 en 3 en 3 es modificado de ese punto hacia adelante, ¿sí? Otro punto de mutación puede ser un codón de parada prematura, un stop que hace con que esa cadena de aminoácidos que debería ser mucho más larga termina truncada o termina corta y no funcional, ¿sí? Y obviamente también se incluye entre las mutaciones la pérdida completa de la funcionalidad del gen.
Entonces, tenemos muchas cuestiones en relación a las mutaciones. Los desbalances cromosómicos, como sabemos, translocaciones balanceadas o desbalanceadas, que causan que se sobreexprese o que se exprese inapropiadamente un gen en particular, ¿sí? Una proteína quimérica es una proteína que recibe esta denominación porque ante una translocación balanceada, la mitad del gen está formado por un gen y la otra mitad por otro gen, que cuando se leen en conjunto forman una nueva proteína de función diferente, ¿sí? También existen algunas modificaciones que no son de los genes propiamente dichos, sino que son de las histonas, en donde los genes se silencian por metilación y son impedidos de funcionar correctamente como genes protectores o supresores de tumores. Entonces, fíjense, los tipos de patologías hereditarias. Esto es cáncer hereditario que predispone a la persona a tener un proceso oncológico, ¿sí? Todos tienen que ver con diferentes capacidades de reparar el ADN. Por ejemplo, la ataxia telangiectasia, ¿sí? Las células son sensibles a los rayos X. En la xeroderma pigmentosa, la sensibilidad ahí es para la UV. El cáncer de mama ovario, que el gen principal es el BRCA1, es esencial para reparar la presencia de agentes que dañan el ADN. Ahora, tenemos muchos genes, muchos puntos de control, muchos genes que necesitan ser corruptos para dar lugar a un proceso oncológico, pero hay un gen que ha recibido la denominación del guardián del genoma. Este gen es el gen P53. ¿Por qué se le denomina guardián del genoma? Porque monitorea la integridad completa del genoma. Recuerden en la primera clase cuando hablamos de genoma, genes viejos que no se utilizan más, por ejemplo, hemoglobina fetal, o genes de cuando no éramos Homo sapiens y se mantienen guardados, ¿sí? El P53 monitorea la integridad completa del genoma. Tiene la capacidad de posponer la replicación del ADN hasta que la reparación se alcance un punto más adecuado. Y en caso de daño muy extenso, donde la reparación no puede con todo el daño que se ha causado, el P53 estimula a la muerte celular programada y esa célula es eliminada antes que se reproduzca de manera incontrolada. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que se llama Li-Fraumeni, ¿sí? En donde las mutaciones heterocigotas de P53 lo causan, ¿sí? Estas mutaciones heterocigotas son tipo mismatch, o sea, inestabilidad genómica principalmente. Genes que deberían ser controlados por P53, como el guardián del genoma es corrupto, todos los otros genes están de manera alguna liberados para funcionar de forma inadecuada. Entonces, la muerte celular programada. La idea es que cuando una célula logra controlar sus genes propios para apoptosis, escapa del suicidio. La apoptosis es esencial para mantener el balance entre las nuevas células que se generan, y las viejas células que deben entrar en muerte celular. Entonces, en un organismo multicelular normal, las células se suicidan o se autodestruyen cuando sienten que algo no está bien dentro de su medio interno, algo que salió de control. Su ADN es severamente dañado cuando son deprivadas de las señales necesarias de supervivencia, que le indican que están en el lugar adecuado. Cualquiera de estas características lleva a la autodestrucción celular. Es así que la resistencia de la apoptosis es una característica clave de la célula maligna, esencial para permitir vivir más tiempo y tener más número de células hijas sobreviviendo cuando no deberían, ¿sí? Entonces, mutaciones en el gen P53 permiten que las células cancerígenas sobrevivan y proliferen a pesar de tener graves daños en el ADN. El 50% de todos los tipos de cáncer en personas son causados por mutaciones en P53. ¿Por qué es tan importante? Porque se involucra por triplicado en roles fundamentales que protegen al organismo contra los desórdenes causados por el daño celular, o sea, el control del ciclo celular correcto, el número de nuevas células en un determinado tiempo, el control de la apoptosis si ese ciclo celular está fuera de control y el mantenimiento de los genes de manera estable, ¿sí? Entonces, lo sorprendente de P53 es que hay cantidades muy bajas en las células en condiciones normales, o sea, es un gen que no se sintetiza a menos que sea necesario, no es requerido durante el desarrollo normal.
Los ratones mutantes para ambas copias de P53 son totalmente normales, pero desarrollan cáncer recién a los 3 meses de vida, o sea, cuando ya son ratones adultos. Estas observaciones en ratones sugieren que P53 solo es requerido ocasionalmente en circunstancias especiales. Ahora, las células normales que son dañadas tienen altas concentraciones de P53 en su sistema interno. Entonces, dependiendo del grado del daño, P53 te puede dar tiempo para corregir este daño o inducirte a la apoptosis, ¿sí? Cuando hablamos de la muerte de una única célula, este proceso es absolutamente inocuo para un organismo multicelular, ¿sí? Y P53 controla otros genes súper importantes como son RAS o MYC, que son necesarios mutaciones de los 3 para causar tumores, ¿sí? Ahora, las células cancerígenas descontroladas contienen grandes cantidades de P53, pero un P53 mutante ineficiente, ¿sí? Lo que sugiere que cuando este gran gen, guardián del genoma, es corrupto, todas las demás mutaciones lo convierten en una actividad fatal para la célula porque permite las mutaciones de otros nuevos genes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta célula? Es mutante y continúa con el ciclo celular descontrolado. Escapa la muerte celular programada y genera inestabilidad cromosómica promoviendo la acumulación todavía de mayor cantidad de mutaciones. O sea, muchas mutaciones en genes de menor rango o menor categoría contribuyen con este mismo comportamiento celular, pero solo P53, solo el guardián del genoma, causa todos estos efectos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la lectura que yo recomiendo? Cómo ciertos ADN de virus activan la maquinaria de replicación celular, bloqueando la acción de los genes supresores de tumores, por ejemplo, el papiloma del virus humano, en relación al cáncer de cuello de útero, ¿sí? Cómo el acortamiento de los telómeros conduce a la muerte celular. O sea, cuanto más largo el telómero o más larga, más eficiente la proteína que se llama telomerasa, que agrega telómeros continuamente, esa célula jamás entra en vejez, jamás entra en senescencia y mantiene una vida celular replicativa activa. Entonces, en resumen, ¿cómo se genera una célula oncológica? ¿Sí? En primer lugar, desarrolla independencia de las señales que estimulan el crecimiento. ¿Sí? Ella crece por sus propios medios. Desarrolla un estado refractario a señales de inhibición del crecimiento. ¿Qué quiere decir refractario? Que no responde, ¿sí? Ante las señales del medio interno de inhibir su crecimiento, ella no presenta respuesta. Desarrollo de resistencia también al programa de muerte celular programada, ¿sí? Un desarrollo de capacidad proliferativa infinita, nunca hay senescencia. Y obviamente el punto 5, no menos importante que los otros puntos, la capacidad de angiogénesis, de generar nuevos vasos para nutrir esta gran demanda necesaria para la proliferación celular descontrolada.